Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un viento fresco soplaba por Central Park en esta tarde de finales de octubre, agitando las hojas rojizas y doradas que caían de los arces como fragmentos de memoria. El aire traía ese inconfundible aroma a madera húmeda y tierra, anunciando la llegada del invierno. El cielo estaba teñido de un gris pálido, y el sol, bajo en el horizonte, proyectaba una luz dorada que danzaba sobre la superficie del gran estanque. A esa hora, los transeúntes eran cada vez más escasos. Unos cuantos corredores abrigados pasaban en silencio, con sus pasos amortiguados por las hojas. Una madre empujaba lentamente un cochecito, absorta en sus pensamientos. Las risas de los niños se habían disipado con el calor del día, y el parque parecía ahora suspendido en una melancólica tranquilidad. Sentado en un banco de hierro forjado junto al agua, Alexander Witte parecía tallado en piedra. Su abrigo negro estaba perfectamente entallado, su corbata estaba perfectamente anudada, pero un cansancio imperceptible le pesaba sobre los hombros. A sus pies, una taza de café medio vacía temblaba al viento. A su lado, su hija de 8 años, Emily, estaba acurrucada en su silla de ruedas, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada perdida en los temblorosos reflejos del agua. Durante 3 años, desde aquel fatídico día, apenas había hablado. Observaba el mundo sin pertenecer realmente a él, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en ese instante suspendido, justo antes del impacto. El accidente fue brutal. Un sedán a toda velocidad, conducido por un hombre ebrio, atropelló el coche familiar al salir de un cine. Alexander escapó ileso, como protegido por un destino irónico. Su esposa, Claire, murió en el acto, con el cuerpo destrozado por la fuerza del impacto. Emily sobrevivió, pero le cortaron la médula espinal y no volvió a mover las piernas. Alexander, este hombre al que nada parecía capaz de sacudir en el gélido mundo de las finanzas, se había derrumbado. Había vendido sus acciones en varias de sus empresas para financiar tratamientos. Se había reunido con los mejores especialistas en Boston, Zúrich, Tokio e incluso Seúl. Cada diagnóstico era un mazazo. Siempre la misma palabra, irreversible. Y ahora estaba allí. Todos los sábados, llevaba a Emily a Central Park. No para distraerla, ya no respondía, sino para darle sentido a su rutina, para aferrarse a algo vivo. A veces le contaba historias. Otras veces, permanecía en silencio, como hoy. Cuando el cielo se oscureció lentamente y se encendieron las primeras farolas del parque, una figura apareció al final del camino. Un hombre avanzaba lentamente, arrastrando una vieja carreta metálica que crujía a cada paso. Llevaba una chaqueta larga y raída, quizá negra en su día, ahora manchada y raída. Su barba canosa ocultaba parcialmente un rostro marcado por la vida, pero sus ojos, eran de un azul penetrante, casi translúcido. Un azul que Alexander jamás había visto, ni en los negocios ni en sus pesadillas. El carro contenía botellas vacías, periódicos arrugados y un saco de dormir enrollado. El hombre se detuvo frente a ellos, a pocos pasos del banco. Los miró sin miedo ni hostilidad. Luego habló con una voz profunda, tranquila y extrañamente tranquilizadora. «Señor», dijo con calma, «puedo restaurar la capacidad de su hija para caminar». El tiempo pareció detenerse. El viento cesó, los sonidos del parque desaparecieron. Alexander sintió que el corazón le daba un vuelco. Lentamente giró la cabeza hacia el hombre. «¿Qué dijiste?». Suspiró con un nudo en la garganta. El extraño dio un paso adelante. Emily lo miró por primera vez en días. «Puedo curarla», repitió. «Si estás de acuerdo». Alexander se puso de pie de un salto, con el rostro tenso, ira, incomprensión y una esperanza peligrosa que ya no se atrevía a permitirse sentir. Sus ojos, oscuros y vivaces, miraban al hombre como si quisiera arrancarle la verdad con la fuerza de su mirada. «En serio», rugió, rompiendo el silencio del parque. «¿Sabes quién soy?». Su tono no era una pregunta, sino una amenaza. Este hombre, este desconocido vestido como un fantasma errante, se atrevió a reavivar una llama que Alexander había trabajado incansablemente por extinguir. 3 años de sufrimiento, desilusión, dolor y certezas médicas que había aprendido a aceptar, o al menos a llevar como una armadura. El hombre no se inmutó.
Su mirada azul, tranquila como un lago al atardecer, permaneció fija en la de Alexander. Sí, respondió simplemente. Sé quién eres. Pero eso no importa. Lo importante es lo que estás dispuesto a hacer por ella. Se hizo el silencio. Alexander, desconcertado por la respuesta, ya no sabía si llamar a seguridad, huir o escuchar. Le temblaban los puños, pero no de rabia, era miedo, el miedo a que este hombre diga la verdad. A que todo cambie. O peor aún, a que mienta y destroce a Emily una vez más. A su lado, Emily, habitualmente tan inmóvil, había girado la cabeza. Sus ojos color avellana se habían posado en el anciano con una mezcla de curiosidad y cautela. Parpadeó varias veces, como si intentara ver más allá de lo que él aparentaba. El mendigo se arrodilló lentamente a su altura, apoyando una rodilla en la grava mojada. El lejano crujido de las hojas en los árboles pareció silenciarse, dando paso a este momento suspendido. «Te llamas Emily, ¿verdad?», preguntó con voz casi un susurro, como una oración. Ella asintió tímidamente, con los dedos apretados alrededor del brazo de la silla. Un destello de luz cruzó sus ojos. Un eco de la infancia. De aquella que había perdido demasiado pronto. «¿Crees en los milagros, Emily?». Ella se encogió de hombros, sin mirarlo. Abrió la boca ligeramente y luego la cerró. Finalmente, respondió. «Ya no lo sé». Sus palabras fueron como un suspiro demasiado pesado para su pequeño cuerpo. Alexander sintió que se le encogía el corazón. Era la primera vez que hablaba con un desconocido desde el accidente. El hombre respiró profundamente, como si absorbiera el dolor que acababa de escuchar. «Me llamo Ilaiche», dijo. «Lo que te ofrezco no es un truco de magia. No es una mentira. No es un milagro. Es un don. Pero tiene un precio». Alexander, aún de pie, cruzó los brazos. Sus instintos lo dominaban. Había cerrado tratos en las más altas esferas del mundo. Conocía los juegos de poder, a los estafadores, a los manipuladores. «¿Cuánto?», preguntó en un tono seco, casi cínico. Elías meneó la cabeza lentamente. «No se trata de dinero. El dinero no lo compra todo, señor Witte. Y menos lo que le ofrezco. El precio es mucho mayor». Alexander entrecerró los ojos. «¿Y qué? ¿Una deuda? ¿Un favor? ¿Un compromiso extraño? ¿Qué esperas de mí?». Elías se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo. Entonces respondió sin rodeos. «Tu verdad. Tu orgullo. Tu forma de ver el mundo. Tendrás que, renuncia a lo que crees que sabes. Porque este don, solo sana a los que están de acuerdo en creer en serio. Requiere entrega. Confianza. Y fe». A Alexander se le escapó una risa nerviosa, casi amarga. Se pasó una mano por la frente. «Estás loco», suspiró. «Completamente loco. Pero, si dices la verdad, entonces pruébalo». Ilaiche se acercó a Emily con una mirada suave y respetuosa. Se agachó de nuevo y extendió lentamente la mano hacia sus rodillas inmóviles. «¿Puedo?», preguntó. Emily lo miró vacilante. Luego asintió imperceptiblemente. Elías posó su mano con infinita delicadeza sobre sus piernas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El viento cesó. Incluso las ramas dejaron de susurrar. «Sentirás primero calor, luego un cosquilleo», explicó. «Dime cómo lo sientes, ¿vale?». Emily cerró los ojos. Alejandro ya no respiraba. Los segundos se alargaron. De repente, un suspiro. Emily abrió mucho los ojos, brillando como si reflejaran la luz de todo el cielo. «Papá», ella susurró. «¿Qué?», preguntó Alexander inclinándose hacia adelante. «Siento mis piernas». A la mañana siguiente, el sol de octubre se filtraba en láminas doradas a través de los ventanales de la mansión Witte, enclavada en Park Avenue. Las paredes, habitualmente silenciosas y gélidas, vibraban con una extraña tensión. En el gran salón adornado con mármol, pinturas impresionistas y alfombras persas, algo inimaginable estaba sucediendo. «Emily está en ascenso»,
Sin ayuda. Sin que la levantaran. Apoyó un pie descalzo en el suelo encerado, luego el otro, vacilante, como si redescubriera la gravedad. Sus piernas temblaban ligeramente, como dos ramas frágiles bajo el peso de un milagro. Pero permaneció de pie. Y entonces, dio un paso. Otro. Y otro más. En un rincón de la habitación, Alexander permanecía de pie, tambaleándose, filmando la escena con mano temblorosa. Su teléfono vibraba entre sus dedos como un pájaro atrapado. Sus lágrimas fluían libremente. No eran lágrimas discretas y dignas. No grandes sollozos abiertos, de un hombre roto que reencuentra parte de su alma. A su alrededor, el personal doméstico, acostumbrado al orden, la perfección y la frialdad, estaba en estado de shock. La ama de llaves se tapó la boca, con los ojos llorosos. Uno de los mayordomos dejó caer la taza que sostenía. Nadie lo entendió. Pero todos lo vieron. Emily caminaba. Se llamó urgentemente a los médicos. 2 neurólogos de renombre, uno de Columbia y el otro, llegaron en helicóptero desde Boston. Le realizaron resonancias magnéticas, pruebas motoras y exámenes sensoriales exhaustivos. Todos los registros confirmaron lo que ya se sabía, lesión medular completa e irreversible, sin embargo, Emily se movía, incluso corría, bajo la mirada atónita de la ciencia. Es imposible, murmuró uno de ellos, releyendo las imágenes. O los diagnósticos iniciales fueron erróneos, lo cual es muy improbable, o estamos ante algo que no podemos explicar. Emily, en cambio, no se puso nerviosa. Simplemente sonrió, con su cabello castaño ondeando mientras daba vueltas por la sala. Y Laiche me dijo que podía hacerlo, dijo, deteniéndose frente a Alexander. Él creyó en mí, papá. Y yo creí en él. En ese momento, algo dentro de Alexander se quebró. Esta vez no hubo dolor. Pero sí una grieta silenciosa en los rígidos muros de su ego, sus certezas, su relación con el mundo. Al día siguiente, emitió una alerta mundial. Difundió el vídeo de Emily en redes sociales, en los medios de comunicación, en círculos médicos y espirituales. Ofreció una recompensa de $10 millones a cualquiera que encontrara a Laiche con vida. Una campaña sin precedentes. Drones, investigadores privados, detectives especializados en personas desaparecidas. Se registraron hospitales, albergues y comisarías. Sin resultados. Incluso las personas sin hogar en Central Park, cuando se les preguntó una por una, negaron con la cabeza. ¿Un anciano de ojos azules y un carrito de la compra? No, nunca he visto uno. ¿Elías? Ese nombre es bíblico, ¿verdad? Ni rastro. Ni una palabra, como si nunca hubiera existido. Y aún así, Emily caminó. Corrió. Incluso bailó. Pero a medida que pasaban las semanas, un extraño malestar se instaló en Alexander. Era feliz, sí. Pero detrás de la alegría, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era Elías? ¿Un hombre, un profeta, un ángel? ¿Un loco? ¿Un viajero entre mundos? ¿Un castigo o un regalo? ¿Y por qué había sido elegido Alexander Witte, un hombre de poder, cálculo y arrogancia, para experimentar semejante milagro? Las dudas lo carcomían. Se miró al espejo, incapaz de reconocerse. El mismo traje. El mismo reloj suizo. La misma cara. Pero el hombre detrás de él ya no era el mismo. Así que decidió cambiador. Renunció a la junta directiva del grupo Witte, ante la incredulidad de sus socios. Vendió sus yates. Sus jets. La mitad de sus propiedades en los Hamptons, San Bartolomé y Dubái. Fundó Instituto Laiche, una organización dedicada a la rehabilitación de niños heridos y al apoyo a las personas sin hogar. Abrió centros en 10 estados. Creó becas. Financiaba investigaciones independientes sobre fenómenos inexplicables. Empezó a viajar por Estados Unidos, a veces durmiendo en albergues para personas sin hogar. Hablaba con personas anónimas. Escuchaba sus historias, su dolor. Pero en cada paso, el patrón era el mismo, testimonios contradictorios, ilusiones, pistas borrosas. Se parece a un tipo que vi en Detroit,
dijo una anciana en un refugio de Michigan. Creo que estaba predicando en una iglesia abandonada en Nuevo México, dijo un exmilitar en Texas. Alexander siguió todas las pistas. A veces creía ver una silueta. Una mirada azul. Pero nunca pudo alcanzarla, como una sombra siempre un paso adelante. Y cada noche, en la habitación de hotel más básica, veía el primer vídeo en su teléfono de Emily entrando a la sala de estar, y se preguntaba: ¿qué más necesito entender, Ilaiche? ¿Y dónde estás? Pasaron 5 años. Emily había crecido. Su cabello, antes recogido con pasadores infantiles, ahora fluía libremente, enmarcando un rostro decidido e imbuido de una fuerza serena. A los 16 años, ya era más que una superviviente, era una voz, una figura en ascenso en la defensa de una atención médica accesible y humana. En las escuelas, en los hospitales, en las redes sociales e incluso en la ONU, dijo, su historia la de un hombre surgido de la nada, de un milagro sin explicación, de un amor que trascendió la lógica. Algunos lo admiraban fervientemente, convencidos de que se trataba de un joven santo. Otros, más cínicos, lo cuestionaban todo. Nunca quedó paralizada, dijeron. Es todo un montaje mediático. Pero Emily nunca respondió a estas acusaciones. Sonrió con serenidad. En lo que me he convertido no hace falta convencerse. Camino. Y camino para los demás. Una gélida tarde de enero, en las calles azotadas por el viento de Chicago, Alexander Witte empujó la puerta de un refugio para personas sin hogar modesto pero limpio, financiado por su fundación. Solía venir de incógnito, vestido con un grueso abrigo de lana, sin escolta ni anuncio. Pero esa noche, algo lo atravesó al entrar. Un leve malestar, como un recuerdo olvidado que se desliza por las venas. Caminó lentamente entre las mesas. Hombres y mujeres comían sopa caliente, algunos dormitando, otros con la mirada perdida. Y en un rincón oscuro, donde la luz apenas se reflejaba en una pared derruida. Él lo vio. Sentado solo a una mesa, con una taza humeante en las manos, el mismo abrigo raído, la misma mirada penetrante, eternamente tranquilo, Elías. El mundo se desvaneció alrededor de Alexander. No más ruido, no más pasos, no más frío. Se acercó lentamente, como si Ilaiche pudiera desaparecer en cualquier momento. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera escalando una montaña invisible. «Fuiste tú», susurró, su voz cargada de todo lo que había estado tratando de comprender durante 5 años. Ilaiche levantó la vista y asintió lentamente. «Cumpliste tu promesa, renunciaste a lo que creías saber». Alexander sintió que le flaqueaban las rodillas. Se sentó frente a él, incapaz de contener las lágrimas. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, con voz estrangulada. Ilaiche ladeó ligeramente la cabeza. Su mirada no era burlona ni distante. Simplemente, profunda. ¿Real? Un simple mensajero. ¿Enviado por quién? ¿Dios? ¿El destino? Ilaiche sonrió, pero no era una sonrisa misteriosa. Era la sonrisa de un hombre que dice la verdad, aunque cueste oírla. Por aquel que amaste, y la dejaste ir, sin decirle nunca adiós. A Alexander se le encogió tanto el corazón que creyó desmayarse. Un escalofrío le recorrió la espalda. Susurró, como en confesión. «Sara. Mi esposa». Ilaiche asintió lentamente. «Su amor es lo que te salvó, lo que crees que es un milagro no vino de mí. No fue magia, fue un acto de fe, fue ella, su último aliento, su última oración por ustedes dos. El amor puro, puede conmover el alma. Puede sanar el cuerpo. Incluso puede devolver la luz a quienes lo han perdido todo». Alexander ya no podía hablar. Lloraba en silencio, con el rostro entre las manos. Un viejo dolor se estaba liberando, una pena reprimida desde la muerte de Sara, aquel día en que permaneció frío, ausente, negándose a llorar para no parecer débil. Y ese fue el verdadero precio del milagro, afrontar la verdad. Cuando levantó la vista, Elías estaba de pie. Cogió su viejo y oxidado carrito, asintió una última vez, luego caminó hacia la puerta. Afuera, la nieve caía silenciosamente. Ilaiche se hundió en ella sin mirar atrás. Alejandro, aún temblando, salió a su vez.
Siguió con la mirada la silueta que desaparecía en la noche blanca. Y vio algo que nunca olvidó. Las huellas en la nieve se desvanecieron a medida que aparecieron. Como si la tierra se negara a guardar rastro de él. Incluso hoy en día Emily White viaja por el mundo, llevando un mensaje más fuerte que un milagro: fe, amor y el poder de creer en lo invisible. Recorre barrios marginales, hospitales de guerra y conferencias prestigiosas. Siempre con esa luz en la mirada. Su padre, Alexander, ahora vive en una casa modesta en las montañas de Colorado, cultiva un huerto, lee, medita. No más imperios que gestionar. No más muros que defender. A veces, cuando le preguntan qué vio esa noche en Chicago, responde: lo que recibí fue más grande que un milagro, fue una lección. Una oportunidad de volver a ser humano. Y sobre su chimenea, en un sobrio marco de madera cruda, se encuentra una foto: Emily, caminando descalza en Central Park, con los brazos extendidos, riendo en el viento. Al fondo, borrosa pero nítida, se distingue una silueta. Un hombre barbudo. Un abrigo raído. Y esa mirada lejana, fija en un horizonte que solo él parecía comprender.